Hace poco me di cuenta que existen muchos programas de superación personal. La demanda de esos productos debe ser enorme, porque es casi imposible encender el televisor o la radio sin ver u oír publicidades de productos que prometen de todo, desde hacer bajar de peso hasta hacer renacer un exuberante cabello. A veces me pregunto si las personas que fabrican esos productos me conocerán en persona. Hoy me gustaría ofrecer mi propio plan de superación personal. El plan consiste en 3 pasos que me han sido útiles y confío en que les servirán también a ustedes. Además, este programa de superación personal es gratis. No es necesario que saquen su tarjeta de crédito, ni tampoco aparecerá en la pantalla un número de teléfono al cual hay que llamar de inmediato para no desperdiciar esta oportunidad que se ofrece una sola vez en la vida. Tal vez la mejor manera de enseñar esos principios es mediante parábola. Había una vez un hombre llamado Juan, que siendo muy joven experimentó mucho sufrimiento y angustia. Vagabundo y adicto al alcohol y las drogas, se hallaba enfermo y cansado de la vida. Cuanto más se hundía en la enfermedad y la desesperación, más consciente era de que si no cambiaba pronto, probablemente muriera abatido, inútil y solo. Tal vez, como resultado de haber asistido a la primaria algunas veces durante su niñez, Juan acabó en un centro de reuniones cercano en el que pidió ver al obispo. He arruinado mi vida, dijo Juan entre sollozos que le salían de lo más profundo del alma acongojada. Procedió a hablar sobre los errores que había cometido y que lo encaminaron en un sendero de destrucción propia y sufrimiento. El obispo escuchó la triste historia de Juan y se dio cuenta de que el hombre realmente deseaba arrepentirse y cambiar, pero también percibió que Juan tenía muy poca confianza en su capacidad de cambiar. Tras pensar por unos momentos acerca de qué decir, el obispo alzó la mirada y dijo: Juan, he tomado 3 decisiones que me han ayudado en la vida. Tal vez te sirvan a ti también. Por favor, dígame cuáles son, rogó Juan. Haré lo que sea. Lo único que quiero es volver a empezar. Quiero ser como era antes. El obispo sonrió y dijo: lo primero que debes comprender es que no puedes retroceder al pasado, pero no todo está perdido, ya que puedes empezar desde el punto en el que estás ahora. Toma la decisión de empezar tu arrepentimiento ahora. Hasta cierto punto todos somos como Juan. Hemos cometido errores. Y sin importar cuánto deseemos retroceder al pasado, no podemos. Sin embargo, podemos arrepentirnos y empezar desde el punto en el que estamos hoy. En el libro de Mormón encontramos el relato de Alma, el hijo de un gran profeta. Alma hijo se rebeló contra su padre y procuró obrar el mal. Después de la visita de un ángel que lo dejó inerte e incapaz de hablar, se arrepintió y se esforzó el resto de sus días por reparar el daño causado. Como resultado, bendijo y benefició las vidas de miles de personas. Alma no aceptó estar condenado por causa de errores pasados. Aunque entendía que no podía borrar lo pasado, también comprendía que tenía la facultad de arrepentirse y comenzó nuevamente desde el punto en el que estaba. ¿Cómo empezamos a arrepentirnos? Lo primero es reconocer nuestros errores y decidir arrepentirnos. Decidir hoy mismo, que seremos mejores, que llevaremos vidas nobles y compasivas y que nos esforzaremos por parecernos más al Salvador. Nuestro destino final depende de nuestras decisiones diarias. Josué, un gran profeta del Antiguo Testamento, lo comprendía y por eso dijo: escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué entendía que lo esencial es no demorar en escoger ser más rectos. Asimismo, nosotros también debemos decidir ahora. ¿Estarán nuestras vidas llenas de remordimiento y desesperación? ¿O nos arrepentiremos y nos esforzaremos a diario por hacer que nuestros días sean significativos? La dicha o la desesperanza del mañana dependen de las decisiones de hoy. Tal vez haya personas que piensen: sé que hay cosas que tengo que cambiar en mi vida,
tal vez más adelante, pero ahora no. La gente que se para en el umbral de la vida, esperando que les llegue el momento indicado para cambiar, son como el hombre que se para en la orilla de un río para esperar que el agua acabe de pasar y poder así cruzar sobre tierra seca. El día para decidir es hoy. Cuando Juan escuchó las palabras del obispo, prometió hacer lo que él le decía. Debido a sus adicciones, Juan sabía que tenía que arrepentirse y mejorar su estado de salud, así que se internó voluntariamente en una institución en la que atravesó el largo proceso de recuperación. Comenzó a ingerir alimentos nutritivos, a caminar y a hacer ejercicio. Con el pasar de las semanas, Juan logró librarse de sus adicciones. Notó que su salud mejoraba y empezó a sentirse más fuerte, pero todavía no estaba satisfecho. Le quedaban tantas cosas por mejorar que se sintió abrumado y desalentado. Así que una vez más hizo una cita con el prudente obispo. Fue entonces que se enteró de cuál es la segunda decisión. Juan, le dijo el obispo, lo más probable es que todo esto te sea muy difícil si piensas que puedes lograr la perfección de una vez. Debes aprender a escoger tus prioridades. Debes poner lo que va primero en primer lugar. En la mayoría de los casos se crece lentamente, paso a paso. Lo comprendemos cuando se trata de dominar un instrumento musical, de convertirnos en atletas consumados o de pilotear un avión. Pero cuando no progresamos según nuestras expectativas en todos los aspectos de la vida, a menudo casi no nos perdonamos. Los grandes escultores y artistas pasan un sinnúmero de horas perfeccionando sus talentos. No levantan el cincel o el pincel y la paleta esperando la perfección inmediata, sino que comprenden que cometerán muchos errores al aprender, pero parten de lo básico, empezando por los fundamentos esenciales. Lo mismo se aplica a nosotros. Nos convertimos en el amo de nuestra vida al poner lo que va primero en primer lugar. Todos tenemos una idea clara de cuáles son las decisiones más importantes que debemos tomar, el tipo de decisiones que nos mejorarán la vida y nos darán mayor felicidad y paz. Es por allí por donde debemos empezar, es por allí donde debemos esforzarnos. Todas las noches antes de acostarme saco un papel y enumero lo que tengo que hacer al día siguiente en orden de prioridad. Cuando por la mañana llego a la oficina, saco mi papel y dedico todo mi esfuerzo a cumplir con la primera cosa de la lista. Cuando la logro, sigo con la segunda y así sucesivamente. Hay días en que hago todo lo que está en la lista. Sin embargo, hay días en que me quedan algunas cosas sin hacer. Pero no por eso me desaliento, ya que dedico mis energías a las cosas que más importan. Juan comenzó a entender que no podía cambiar en un instante todo lo errado de su vida, pero podía decidir cuáles serían sus prioridades. Podía concentrarse en las cosas que más importaban, y con el paso del tiempo su vida empezaría a mejorar. Con la ayuda del presidente del Quórum de Élderes, Juan encontró un lugar modesto donde vivir. Sabía que debía encontrar los medios para mantenerse, así que a medida que su salud y actitud mejoraron, encontró trabajo de media jornada. Todas las noches, antes de acostarse, Juan hacía una lista de las cosas más importantes que debía lograr al día siguiente. Juan llegó a tener una fuente de ingresos fijos. Se mudó a una vivienda más cómoda y se compró un automóvil. Pero, a pesar de sentirse mucho mejor con respecto a su vida, seguía sintiendo que algo le faltaba. Consecuentemente, Juan fue a hablar con el obispo por tercera vez. La razón por la cual todavía te sientes vacío, dijo el obispo, es porque no has tomado la tercera decisión. Juan preguntó de qué se trataba. No basta con decidir y tomar decisiones y luego con esforzarse a diario por cumplirlas, explicó el obispo. Hay muchos que se han pasado la vida en trabajos productivos y que tienen muchos logros, pero que se siguen sintiendo vacíos. Juan se había estado sintiendo exactamente así. El obispo siguió. No basta con hacer cosas, debemos hacer las cosas correctas, las que el Padre Celestial desea que hagamos. ¿Cómo sé cuáles son las cosas correctas?, preguntó Juan. El obispo sonrió y tomó un ejemplar de las Escrituras que estaba en su escritorio. La tapa de cuero estaba gastada y el brillo dorado del filo de las hojas casi había desaparecido.
por medio de las escrituras y de las palabras de los profetas de los últimos días, contestó el obispo. Acá están las cosas correctas. Hay quienes creen que los mandamientos del Padre Celestial nos limitan y son difíciles de cumplir, pero por lo contrario, son un manual para ser feliz. Todo aspecto del Evangelio de Jesucristo, los principios, la doctrina y los mandamientos, es parte del plan del Padre Celestial para ayudarnos a hallar la paz y felicidad. El obispo leyó las palabras del rey Benjamín, que dicen: quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque he aquí, ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. A medida que el obispo hablaba, Juan pensó en su propia vida. Las cosas que había adquirido no le habían dado felicidad. Quizá lo que el obispo le decía era verdad. Tal vez la felicidad se obtenía al vivir en armonía con los mandamientos del Padre. El obispo agregó: recuerda las palabras del Salvador, como si supiera lo que Juan pensaba. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esa misma noche, Juan se comprometió a abrir las Escrituras, es decir, la palabra de Dios, y a aprender por cuenta propia los mandamientos y la doctrina del Padre Celestial. Dejó de resistirse a las palabras del Señor, las adoptó y las atesoró. A medida que lo fue haciendo, el vacío de su alma empezó a disminuir y en su lugar, paulatinamente, experimentó una dicha y paz que sobrepasan todo entendimiento. Lo que el obispo le dijo a Juan le cambió la vida. Otrora estuvo desmoralizado, angustiado y cerca de la muerte. Ahora se sentía vivo, dichoso y lleno de felicidad. Hermanos y hermanas, nuestro amoroso Padre Celestial nos ha dado las Escrituras, que nos indican el sendero que lleva a la paz y felicidad. En la actualidad tenemos un gran motivo de regocijo, porque su Hijo nos habla a todos. El Señor no se queda en los cielos callado y escondido tras muros impenetrables, sino que bajo la dirección de nuestro Padre Celestial, el Señor da instrucciones a sus siervos ungidos. En este mismo instante, un profeta, el presidente Gordon B. Hinckley, dirige la santa obra del Señor en la tierra. Además, la luz de Cristo guía a todos los mortales hacia nuestro Padre Celestial y sus verdades. Nos enseña a amar al Señor y al prójimo, porque a todo hombre se da el Espíritu de Cristo, para que sepa discernir el bien del mal. No tenemos excusa para justificar el no elegir el sendero del Señor. ¿Creen que en el día del juicio a nuestro Salvador le va a importar en lo más mínimo cuánta riqueza hayamos adquirido o cuántos elogios de los hombres hayamos recibido? Él desea que acudamos a Él, aprendamos de Él y descubramos el amor puro de Cristo que se recibe al entregarse a su palabra y obedecer sus mandamientos. De esa forma, podemos quitar el vacío de nuestras vidas y llenar nuestras almas de una dicha indescriptible. ¿Me permite repasar esas 3 decisiones para que se las planteen? Sin duda, ustedes han tenido que tomar decisiones propias en sus vidas. Así que, primero, decidan iniciar ya el proceso de arrepentimiento. No lo demoren. Asistan a las reuniones y sirvan alegremente en la iglesia. Aprendan los principios del Evangelio y vivan de acuerdo con ellos, comenzando en este momento a prepararse para entrar en el templo. Segundo, decidan cuáles serán sus prioridades. Pongan a la familia en primer lugar. Efectúen noches de hogar que tengan calidad y permitan que el tiempo que pasen con sus familias sean representativos de la importancia que éstas tienen. Aprécienlas y cuídenlas para que las frustraciones no los aparten a ustedes de sus seres queridos. Esfuércense día a día por ser más obedientes a los mandamientos del Señor. Tercero, escojan hacer las cosas correctas. Estudien las Escrituras y las palabras de los profetas de los últimos días y del presidente Gordon B. Hinckley. Apliquen estas enseñanzas a la vida.
Extiendan la mano a los afligidos, a los que están solos, enfermos y necesitados. Hagan lo posible por aliviar el sufrimiento. Al hacerlo, el Señor estará bien complacido con ustedes. Hermanos y hermanas, sé que nuestro Padre Celestial y su Hijo amado viven. Testifico que José Smith fue llamado a organizar la Iglesia del Señor en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En calidad de testigo especial de Jesucristo, sé que el Salvador puso su vida por nosotros. Por medio de su expiación, todo el género humano se puede arrepentir y ser limpiado del pecado. Podemos regresar a nuestro Padre en los cielos y darnos cuenta del valor del sacrificio infinito de nuestro Salvador. De ello testifico, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.